Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta segunda parte de las lecciones relativas al tema de transmisiones por cadena, vamos a explorar algunas de las razones más importantes por las que las transmisiones por cadena dan problemas. Ellas precisamente meten vibraciones. No solo pueden transmitir las que se les ingrese o van a sufrir las que tengan que ver con a quién le están alimentando potencia, sino que encima ingresan nuevas vibraciones. Pero antes de llegar a eso, tenemos que repasar lo que ustedes probablemente conozcan ya del tema de transmisiones por correas y por supuesto por engranes, que es el concepto de relación de transmisión. Entonces, en este caso, como son ruedas dentadas que no permiten deslizamiento, como si ocurría con las correas que transmitían por fricción. Entonces, igual que engranes, igual que correas dentadas, estos son ruedas dentadas. Entonces, a no ser que la cadena se brinque uno o dos dientes, que uno esperaría que no ocurra, entonces la relación de transmisión es absolutamente constante y directamente proporcional a la relación de números de dientes de la catarina de salida y la catarina de entrada. Entonces la vamos a tomar como la salida N2 y la entrada N1. Convencionalmente o usualmente, más bien N1 es la catarina menor, que es por donde típicamente entra la potencia, pero no necesariamente tiene que ser así. El caso es que la relación de torques va a ser igual a la relación de velocidades y esto por supuesto va a ser igual a la relación de números de diente, que evidentemente tienen que ser números enteros N2 y N1. Igual que con el tema de engranes, igual que con el tema de correas, la velocidad de paso es un parámetro importantísimo, es precisamente el que nos dice no solo si la cadena está operando en un ámbito aceptable para su operación, sino además qué tipo de lubricación hay que proveerle a la cadena para que no vaya a dañarse demasiado rápido. Y por último, si de verdad una cadena de transmisión es lo que debemos haber utilizado en una aplicación en particular. Si la velocidad de paso es demasiado alta, entonces hay que considerar usar correas. Si no hay una correa que resista esa tensión por la potencia que tiene que transmitir, entonces hay que considerar más bien usar engranes. En todo caso, la velocidad de paso es un indicador muy importante y al igual que con el caso de engranes y correas, es simplemente el radio de paso, que en el caso de las cadenas de transmisión, mejor dicho, las catarinas, es la distancia entre el centro de esa rueda dentada al centro del rodillo que estaría alojado entre los espacios entre dientes. Entonces ahí tenemos un polígono formado precisamente por una serie de lados que tienen por longitud el paso de la cadena. Entonces la velocidad de paso sería el radio de paso por la velocidad de rotación. El radio de paso, eso sí, no es el paso de la cadena. El radio de paso es el radio de paso de la catarina. El paso de la cadena, P, que ustedes ven ahí más bien, va a ser la base de ese triángulo, que el ángulo gamma que ustedes ven ahí va a ser los 360 grados, o sea, los 2 pi radianes, dividido entre el número de dientes. Entonces, ese ángulo de paso precisamente va a ser el ángulo de ese triángulo isósceles que ustedes ven ahí, que podemos utilizar para encontrar fácilmente el radio de paso como función del paso. Noten que se forma también ahí un triángulo rectángulo que tendría como un cateto, paso medios y como hipotenusa precisamente lo que andamos buscando, el radio de paso. Entonces ese triángulo rectángulo, que sería la mitad de ese triángulo isósceles que tenemos ahí, ese triángulo rectángulo entonces se puede decir que su cateto es su hipotenusa por el seno
del ángulo contenido por ahí, que no es gamma, sino que hubiera sido gamma medios. Entonces, ese razonamiento es el que nos dice que ese radio de paso sería básicamente el paso entre 2 por seno de gamma medios. Y como gamma va a ser siempre 2pi radianes entre el número de dientes, entonces se puede fijar de una manera bastante intuitiva la velocidad de paso en esa ecuación que ustedes ven ahí. Si le agregan además los factores de conversión para efectos de unidades, para que la velocidad de paso dé en pies por minuto, entonces se agrega ese número 12 y algunas de las constantes se cancelan. Por lo demás, esa es la velocidad de paso y por ahí tienen la definición del radio de paso. Por otra parte, tenemos que recordar de la sesión pasada donde se mencionó muy rápidamente que en estos casos la holgura de los componentes en la cadena es tal que en realidad la tensión menor en la cadena es prácticamente cero y entonces no es por diferencia de tensiones, como en el caso de una correa, que se calcula la potencia, sino nada más tensión por radio de paso. Entonces multiplicando la tensión por el radio de paso por la velocidad de rotación nos da la potencia al eje o evidentemente lo que es lo mismo la tensión por la velocidad de paso. Entonces en esencia es igual que en el caso de engranes, en donde la carga transversal es potencia entre velocidad de paso, aquí tenemos tensión en la cadena, es potencia entre la velocidad de paso. Volviendo también al tema de correas, recuerden esa ecuación que ustedes ven ahí, era la que correspondía al cálculo de la longitud de paso. Según el diámetro de la polea menor, el diámetro de la polea mayor y la distancia entre centros. Ocurre, eso sí, que aquí no tenemos tan fácil el diámetro. Nosotros lo que tenemos son números de diente. Pero como acabamos de ver, hay una relación directa entre el radio de paso o el diámetro de paso y el paso de la cadena y el número de dientes. Entonces, justamente reusamos esta ecuación de longitud de paso, pero para aplicarla al caso de cadenas. Entonces, si en lugar de diámetro menor y diámetro mayor ponemos precisamente diámetro de paso de la catarina menor y diámetro de paso de la catarina mayor, lo que nos quedaría es esto que ustedes ven por acá. Entonces, como ven, no ha cambiado nada, igual son los diámetros de paso, 2 veces el radio, igual son los diámetros de paso, pero ahora en función del paso y del número de dientes. Entonces, esto se puede simplificar un poco con algo que es razonable, que es que no es tan importante la longitud de paso. Para nosotros lo importante es que el número de eslabones sea un número entero, eso es indispensable, y preferiblemente que sea un número par, para no tener que usar un eslabón de compensación. Entonces, la longitud de paso, esta que ustedes ven aquí, la podemos dividir entre el paso. ¿Para qué? Para que nos dé el número de eslabones. Si tenemos que cumplir con un cierto largo en metros y lo dividimos entre el paso de la cadena en metros, pues nos va a dar el número de eslabones que tiene que llenar esa longitud de paso, que es información mucho más útil y además más intuitiva para cuando uno trabaja con cadenas. Entonces dividimos la longitud de paso entre el paso, como para tratar de llegarle a una ecuación tal vez un poco más unitaria. Entonces en algunas partes, como pueden ya ver acá, el paso se cancela, pero en otras no. Por ejemplo, ven el término que era 2 veces por distancia entre centros, pues el paso queda ahí explícito. Y también el segundo grupo, pues
el paso estaba al cuadrado, entonces al dividir entre el paso, pues nos quedaba todavía a factor común un paso. Pero no importa, porque lo podemos pasar al denominador de el monomio en donde él está. En lugar de p entre 4pi por distancia entre centros, quedaría más bien 4pi por distancia entre centros entre p, tal cual les aparece en la segunda línea que ustedes ven acá. Lo otro que se hizo fue, para pasar de la primera ecuación a la segunda ecuación, fue decir que como los números de diente por lo general son mayores a 10 o 12, entonces se puede decir que seno de pi entre n se va a parecer bastante a pi entre n. Entonces de esa manera desaparecen las funciones trigonométricas, pero ahí están implícitas. Seno de pi entre n1 es parecido a pi entre n1, por ejemplo. Y al fin y al cabo, entonces, acomodando los términos que quedan, queda una expresión convencional para calcular el número de eslabones como función del paso de la cadena, número de dientes de las catarinas conectadas y por supuesto la distancia entre centros. Esto es el número de eslabones, pero para que no se requiera un tensor. Uno puede ponerle más eslabones y va a transmitir potencia, pero para que la cadena no quede toda floja, entonces necesariamente hay que agregar un tensor. Esto es como decir el número exacto de eslabones para esa cierta distancia entre centros y un cierto tamaño de cadena, o sea, un paso de cadena, y este cierto número de dientes en la catarina mayor y la catarina menor. La mejor forma de ver otras particularidades de esto, especialmente que el número de eslabones tiene que ser par, es aplicándola en un ejemplo, que es lo que ustedes ven acá. Disculpen ese brinco. Entonces, estas son las condiciones iniciales. Tenemos una catarina menor de 21 dientes, una mayor de 64. La transmisión tiene 128 eslabones, vean que es un número, bueno, entero, por supuesto, pero par. Y estamos usando una cadena relativamente grande, ¿verdad? Una cadena que tiene casi 2 pulgadas de paso. Es una cadena industrial de uso pesado. Lo que me están preguntando es cuál es la distancia entre centros que corresponde. Entonces, evidentemente, en la ecuación que acabamos de desarrollar en la lámina antepasada, nosotros no tenemos los datos de distancia entre centros, tenemos número de eslabones. Entonces, lo que hacemos es sustituir lo que conocemos y nos queda simplemente una ecuación con una incógnita. Entonces ahí está el paso de la cadena que se saca de catálogos o de manuales técnicos para la cadena número 140 del sistema ANSI en pulgadas, y los demás datos pues sí los tenemos. Número de dientes, número de eslabones. Entonces la ecuación esta que ustedes ven ahí, en realidad si la tratan de homogeneizar se convierte en una cuadrática que tendría dos soluciones. Entonces, de esas dos soluciones, evidentemente la positiva es la única creíble y nos resulta en esa distancia entre centros. Entonces, esto nos lleva a varias conclusiones. Primero, bueno, esa es la distancia entre centros exacta. La pregunta es, bueno, ¿qué tan exacta necesita ser esta distancia entre centros? Numéricamente nos puede dar con 14 decimales, pero en la práctica no ocupamos más de primeros dos decimales en el sistema inglés y tal vez un decimal o dos en el sistema métrico, dependiendo de cómo se está utilizando. El asunto es que lo que nos interesa es la holgura, o sea, con qué exactitud hay que proveer en la máquina esa distancia entre centros. Entonces, más o menos es eso, más o menos una centésima de pulgada o más o menos un cuarto de milímetro. Entonces, no hace falta mayor precisión, pero eso es lo mínimo que se necesita para que no haya problemas de latigueo, pero que tampoco estemos sobretensando la cadena.
Todo esto para no tener que usar un tensor. Entonces esos números no son aleatorios. Esa centésima de pulgada o ese cuarto de milímetro se refiere más bien a que de ese orden de magnitud es la holgura con la que se fabrican las cadenas. Entonces es como el pequeño margen de movimiento, de pequeña grado de libertad que ella tiene en dirección axial, en dirección de la tensión de la cadena. Al principio de esta lección habíamos comentado que la cadena ingresaba vibraciones, producía vibraciones. Y eso precisamente proviene de vibraciones en dirección radial y en dirección tangencial. Entonces, estas vibraciones lo que hacen es que hacen que la cadena tienda a brincar en dirección normal y también a acelerarse y a frenarse en dirección tangencial. Entonces esto provee tensiones transitorias extra a la cadena y por supuesto esto mete pulsos de vibración a todo el sistema porque la cadena tiene inercia, entonces estos efectos se van a sentir en la alimentación a la cadena, en la máquina que recibe esa potencia. Esas vibraciones provienen de la cadena y precisamente las van a sentir todos los elementos del ensamble de la máquina que estén conectados a él. En cuanto a por qué ocurren, básicamente este dibujo que ustedes ven ahí es artificial, es muy pocas ocasiones en donde se puede usar una cadena con una catarina de apenas 8 dientes, más bien lo mínimo recomendado en aplicaciones industriales es 17, lo que uno le venden convencionalmente es con un mínimo de 11 dientes o 9 dientes. 8 no es algo que no exista, pero es algo muy poco frecuente. Y precisamente ahí se puede adelantar ese octógono que ven tiene cierto error respecto del círculo verde, de ese círculo de paso. Entonces, ese error es uno que tal vez mejor lo exageramos acá, que quiere decir que vamos a tener dos instantes extremos. Entonces, para esa catarina de 5 dientes, para efectos de que se exagere bien el efecto, para esa catarina de 5 dientes, vean que hay dos condiciones extremas. Una, cuando, digamos, fijándonos en la parte de la cadena que está arriba, tenemos dos instantes. Uno en donde la cadena va a estar lo más arriba posible, o sea, el momento azul que ustedes ven en la parte de arriba de la cadena. Entonces, en ese momento, el radio con el que se calcularía la velocidad de paso sería el radio de paso de la catarina, ese R sub P. Entonces, la velocidad de paso sería ese R sub P por omega. Pero si giramos, o sea, un instante después, si giramos un poco, hasta llegar al punto en donde eso va a ser el mínimo radio de curvatura, si quieren, pero en realidad es la mínima distancia perpendicular entre el centro del eje y la cadena. Entonces el radio efectivo ya no va a ser RP, va a ser RP, pero proyectado por el coseno de gamma medios, que era el famoso ángulo de paso. Entonces vean que cada vez que gira gamma medios, esa catarina, entonces la cadena va a pulsar en dos direcciones. Una de ellas es la dirección vertical, va a pasar de la posición azul a la roja. Vean que hay movimiento vertical alterno cada gamma medios. O sea, para una revolución completa vamos a tener 2n, donde n es el número de dientes, vamos a tener 2n pulsos de estos, en donde la cadena
pasa de la posición azul a la roja y de vuelta continuamente. Entonces vean que hay vibraciones, en este caso verticales, son vibraciones normales, son en dirección del radio, son vibraciones radiales o normales, como quieran llamarlo. Entonces hay una fuente de vibración y eso consume energía, además de que mete vibraciones y reacciones. Lo otro es que como ese radio cambia, pues también la velocidad de paso va a ser diferente. La velocidad de paso en un instante azul va a ser RP por omega, pero la velocidad de paso en un instante rojo, cuando estamos arriba, va a ser el radio de paso modificado, o sea, el radio de paso por coseno de gamma medios por omega, que va a ser decididamente menor. Entonces vean que la cadena va a tener que pasar acelerándose y frenándose entre estas dos velocidades cada vez que gira gamma medios, cada vez que gira el ángulo de paso. Entonces, esto genera vibraciones tangenciales. Entonces tenemos vibraciones radiales o normales y después también tenemos vibraciones tangenciales. En suma, aquí vamos a tener dos fuentes de vibración y son insalvables. Siempre van a ocurrir. Lo que podemos hacer, eso sí, es que sean suficientemente pequeñas. Entonces pongámosle números a esto. Comparemos cuánto cambia la velocidad máxima respecto a la velocidad mínima, pero cambiando el número de dientes. Entonces, si yo me inventara un indicador que se usa muchísimo en la industria para caracterizar este tipo de cosas, de variación de velocidad de paso, adimensional sería esta ecuación que ustedes ven acá. Sería la velocidad máxima menos la velocidad mínima entre la velocidad máxima. Entonces, si ustedes sustituyen las anteriores definiciones de velocidad de paso, en esa definición se les van a cancelar los términos radio de paso por omega y les va a quedar únicamente lo que ustedes ven ahí. 1 menos coseno de 2pi entre 2n. Entonces, eso es lo único que importa. El número de dientes es el que manda acá y eso tiene sentido. Entre más lados tiene ese polígono, pues menos intensas van a ser esas vibraciones. Entonces ahora sí, si se grafica eso, entonces, como pueden ver, si empezamos graficando en 3 dientes, que eso no existe, pero matemáticamente se puede hacer, n igual a 3, quiere decir que si la Catarina tuviera 3 dientes, la velocidad va a cambiar en un 50% cada vez que giramos gamma medios. Eso obviamente sería inaceptable en una transmisión real, pero de nuevo, nada más estamos graficando la función. Entonces, como pueden ver, pocos dientes no tienen ningún sentido. Grafiquemos mejor a partir de 10. Entonces, tomemos de esta gráfica únicamente de 10 en adelante, precisamente para ver de dónde salen algunas recomendaciones asociadas a este delta V entre V, esta variación de velocidad de paso aceptable, que es, como les decía, la que produce las vibraciones, la que está asociada a las vibraciones que introduce una cadena de transmisión. Entonces, como pueden ver, un indicador razonable es decir, no permitamos más de un 2% de variación de velocidad de paso. ¿Por qué? De nuevo, sería ya algo que podría decir una persona que ha operado maquinaria durante mucho tiempo. Decir explícitamente 2% de variación de velocidad de paso nos lastima lo suficientemente poco las máquinas. Entonces, de ser así, eso quiere decir que el número de dientes mínimo para que no se supere ese 2% sería 16. ¿Qué es lo que pasa? 16, que está justo por debajo de ese 0.02, de ese 2%, 16 es un número par. Y la recomendación es que la Catarina menor tenga un número de dientes impar. Y ya a continuación vamos a ver por qué eso. Pero por el momento
pensando en delta V entre V, en esa variación de velocidad de paso, por el momento vamos a tener que creernos eso, y entonces, para que sea impar y además el delta V entre V, esa variación de velocidad de paso, sea menor al 2%, entonces 17 dientes es el mínimo. Entonces de ahí viene esa regla de entre 17 y 25 dientes se recomienda para aplicaciones industriales. Entonces vean que ese 25 que acabo de mencionar está relacionado también con un límite. Ustedes pueden ver ahí que 25 se refiere ya a que estamos por debajo de un 1%. Y de ahí en adelante, aumentar todavía más el número de dientes no va a contribuir mucho. No va a bajar mucho más el delta V entre V, pero eso sí, la transmisión se va a volver un poquito más cara, ¿verdad? Porque son más dientes, y la transmisión va a ser más grande. Entre más dientes, pues más grande va a ser la catarina, más grande va a ser ese piñón que recibe la cadena, entonces va a consumir más espacio. El caso es que básicamente están diciéndonos que mantenga el delta V entre un 1 y un 2% para no meterse en problemas. De ahí sale la recomendación de N1, o sea, el número de dientes de la catarina menor, entre 17 y 25 dientes. Les decía desde la anterior lección, y acá se ha mencionado varias veces en esta lección, que es recomendable un número no solo par de eslabones, sino un número impar en la catarina menor. Entonces, la razón de esto en dos platos es que se extiende la vida útil de la cadena. En cuanto a por qué, necesitamos usar un dibujo, nuevamente un croquis como este, en donde estamos identificando en una transmisión así especialmente pensada para explicar este problema, estamos identificando cada diente con una letra, cada diente, eso sí, de la catarina menor, ¿verdad? Desde la A hasta la H, y cada rodillo con un número. Entonces es una transmisión especial porque adrede, a propósito, para explicar lo que está pasando, tenemos que el número de eslabones, el número de rodillos, es un múltiplo entero del número de dientes de la catarina menor. Entonces en este caso son 8 dientes y 24 rodillos. Entonces eso está precisamente adrede para esta explicación, que lo que andamos buscando es ver por qué es recomendable que sea solo un número impar en la catarina menor. Entonces, si esa es la configuración, vean que el rodillo número 3, igual que el rodillo número 11 y el número 19, pero el rodillo número 3 siempre va a interactuar con el espacio entre dientes C y nada más con S. Ese rodillo 3 nunca va a estar en contacto con el espacio entre dientes D, ni con el B, ni con el A, ni con el H. El rodillo 3 solo interactúa con el espacio entre dientes C. De igual manera, el rodillo 2 solo interactúa con el espacio entre dientes B y otro tanto todos los demás. De hecho, ahí con ese código de colores está asignado básicamente por diente el rodillo. Y ninguno de los rodillos va a tocar ningún otro diente de la catarina menor. Entonces, eso quiere decir que a largo plazo lo que va a ocurrir es que como el mismo rodillo siempre interactúa con el mismo espacio entre dientes, va a haber una pareja de esas crítica. Va a haber una pareja que se va a gastar más rápido que todos los demás. Y eventualmente esa pareja va a llevar a falla a la transmisión. Entonces, ¿cuál es la idea de meter número de diente impar en la catarina menor, que es la que se gasta más rápido porque gira más rápido?
Bueno, garantizar que aún en el peor de los casos, que se vaya a lograr una distribución uniforme del desgaste. O sea, por ejemplo, que el rodillo 3 a veces toque D, a veces B, a veces A, a veces G, a veces H, a veces F, y que ahí esté variando en el tiempo. Entonces, de esa manera nunca va a haber una pareja crítica, porque todos los rodillos eventualmente van a pasar por todos los dientes. Hay muchas formas de resolver esto. Por ejemplo, garantizándose, por supuesto, que no sea un número múltiplo entero, pero la forma más fácil es decir, número de eslabones fijo tiene que ser par y número de dientes de la Catarina menor impar. Con eso nos garantizamos que va a haber variedad de contactos. Entonces, ese es el espíritu detrás de esto, de extenderle la vida útil a la transmisión. Entonces, básicamente eso es lo que se sintetiza acá para efectos de tal vez aclarar lo que acabo de mencionar verbalmente. Por lo demás, hay otros aspectos relacionados con el mantenimiento, no tanto con la selección, con el mantenimiento que tenemos por acá, empezando por el estiramiento. Entonces, ¿cuándo es que una cadena hay que cambiarla? Que es la típica pregunta. Bueno, cuando está estirada, ya sea estirada por fluencia o que tenga un estiramiento aparente, pero no es por eso, sino más bien porque se han gastado los elementos. Por supuesto, si el estiramiento es o el desgaste es tal que es más de un 3% entre su longitud original, digamos su paso axial de catálogo con su paso axial nuevo, si hay más de un 3%, entonces ella ya fluyó, ya hay que cambiarla. Y si por alguna razón, aunque no tenga esta afluencia, si ya hay picaduras visibles sin lupa, digamos a simple vista, si hay picaduras en los rodillos o si hay grietas en algún eslabón o en algún rodillo, pues definitivamente toda la cadena está ya fatigada. Entonces hay que cambiar toda la cadena. Entonces eso es estiramiento, agrietado, picadura. Cualquiera de esos indicadores nos sirven para decir esta cadena hay que cambiarla en este momento. Se puede medir con precisión, con un calibrador o con un micrómetro, pero lo más sencillo es simplemente tomar 10 o 20 eslabones, tensarlos y medirlos, multiplicar el paso de catálogo por el número de eslabones y ver si la diferencia es de más de un 3%. Entonces ahí eso ya es una cuestión de método, el asunto es, ese es el indicador. Por otra parte, la tensión inicial no es tan crítico como ocurre con las correas, pero tenemos que tener juego suficiente, o sea, el lado flojo tiene que estar suficientemente flojo para que el lubricante pueda entrar, pero también tiene que estar suficientemente tenso para que no latiguee, porque el latigueo genera golpes de tensión que van a fatigar un poquito más rápido la cadena y por supuesto mete un poco de vibraciones. Entonces ese es el otro asunto. Entonces básicamente la regla le dice a uno que si uno puede ajustar la tensión inicial ajustando la distancia entre centros o usando un tensor, sea como sea, la idea es que el juego vertical no sea más de un 3 a un 6% de la distancia entre centros. Entonces, claro, ese juego vertical se permite que sea un poco más entre más largo esté un eje de otro. Pero más o menos eso es un 3, 4, 5, 6% de la distancia entre centros es lo que, moviéndolo a mano, es lo que él debe poderse mover para garantizar buena lubricación y que no haya problemas de latigueo. Si se necesita un tensor, a veces es por un asunto de
que no podemos ajustar la distancia entre centros y se necesita holgura extra. Entonces, en ese caso, se requiere agregar un tensor. Pero también hay veces en donde no es totalmente obvio que se requiere un tensor y es en casos en donde no podemos tener la gravedad ayudándonos a sacar la cadena del espacio entre dientes, como aparece en los croquis de arriba a la izquierda. Entonces el lado tenso tiene que estar arriba, o en el caso de que esté inclinado el eje de centros, entonces no más de 60 grados uno de otro. Entonces, mientras la gravedad nos ayude a sacar esa cadena del espacio entre dientes, no hay problema. Si el lado tenso tiene que estar abajo necesariamente, o si es una configuración ya muy vertical, digamos más de 60 grados, ese angulito que está ahí, entonces necesitan usar un tensor para que sea estable la salida de la cadena de los espacios entre diente. Entonces ahí sí se requiere un tensor. ¿Cuántos tipos hay? Hay un montón, imposible lograr repasarlos todos, pero por lo menos aquí quisiera mencionarles algunos. El más sencillo es este que ustedes ven, una pequeña cortadora de zacate móvil, en donde hasta se nota el ojo chino en el que está montado la polea lisa para poderle ajustar la tensión a la cadena. Entonces es un tipo, el de polea lisa. Otra es que esa polea no sea rotatoria, sino que más bien es una polea que más bien tiene como acción de leva, como pueden ver acá, está como montado de manera excéntrica esa leva de nylon, una leva plástica. Entonces ella se hace girar y se fija, entonces apretando esa tuerca del perno de montaje. Entonces, como pueden ver, no deja de ser un tensor. Va a mantener ordenado el movimiento de la cadena a través de las catarinas y además que no ayudando a que no vaya a desmontarse. Otro más que de nuevo requiere un piñón rotatorio, es usar una catarina loca, un piñón loco. Entonces, vean que la única función de esa catarina al lado derecho es mantener cerrado y por ende tenso la cadena para efectos de hacer funcionar la transmisión. Entonces, es un eje más, un cojinete más, una catarina más, pero no transmite potencia, nada más mantiene suficientemente cerrado el ángulo y tensa la cadena. Ya en aplicaciones industriales y además común, tensores de patín o tensores de resorte y también ocasionalmente un tensor elástico, un tensor flotante como el que ustedes pueden ver funcionando acá. Vean que ese aro es flotante, él no tiene un eje propio, no tiene rieles, nada más está montado entre uno y otro de los lados, el lado flojo y el lado tenso de la cadena. Entonces él tiende a como a tratar de abrir la cadena para que durante su funcionamiento pues facilite la salida de la cadena del espacio entre dientes, que es todo el propósito de un tensor en caso de que sea necesario. Este sistema tal vez es un poco contraintuitivo su funcionamiento, uno pensaría que es inestable, pero en realidad no. Ese aro, cuando está en funcionamiento, ese aro, si por alguna razón trata de correrse hacia, por ejemplo, la derecha, lo que tendería a hacer es a abrir más la cadena del lado derecho que del lado izquierdo. Eso generaría entonces una reacción con una componente horizontal que devuelve al centro ese tensor flotante. Entonces su operación más bien es estable y es bastante segura. No es que no debamos usarle una guarda, porque eso eventualmente se va a fatigar. Vean que eso está bien doblado, está bien comprimido, pero por lo demás su operación es estable y en caso de que vaya a fallar, es difícil, no imposible, pero es difícil que vaya a generar un entrabamiento catastrófico. Simplemente va a hacer más ruido la transmisión y eso ya le dice a uno, bueno, el tensor este se
se reventó. Esto no tiene nada que ver con esta mala costumbre que algunos motociclistas tienen de poner un piñón flotante, nada más por adorno, básicamente. Eso no funciona de tensor y por supuesto es extremadamente peligroso. Los tensores flotantes de resorte, ya sea algo rudimentario con una liga doble como la que ven del lado izquierdo, o algo ya más avanzado que dependa de resortes o de una banda elástica resistente al lubricante, también igual tienen una función autocentrante parecido al aro elástico, pero más bien estos encierran la cadena en lugar de tratar como de mantenerla separada. Es una opción mucho más barata y también tiene la percepción de ser más segura. Acá tenemos un tensor de patín, es un mecanismo hidráulico, aunque podría ser también un resorte, el que mantiene un patín, en este caso un patín largo porque es parte de un motor de combustión interna, que por el resorte o por una presión hidráulica, como la que ocurre acá, está apretando el patín contra la cadena, generando de nuevo una tensión constante y una guía para la cadena. El asunto es que esto es inaceptable. No podemos tener la gravedad, más bien tratando de mantener la cadena entre espacio entre diente. Eso simplemente nos va a generar brincos, nos va a generar trabonazos y aparte de los golpes de transmisión que da, los golpes de torque que eso implica, entonces puede ser que nos fuercen a desmontar la cadena cuando está en funcionamiento y por supuesto puede generar una rotura eventualmente. El asunto es que no es nada benévolo para la cadena. Lo mejor es mantener el lado tenso arriba y si no, usar un tensor para evitar precisamente este tipo de golpes violentos y de nuevo que se desmonte sola la cadena. Lo otro que se puede hacer en estos casos es dirigirse directamente a tomar un café.